por su misericordia, por su fidelidad. Aquí seguimos caminando en este propósito, seguimos entendiendo cada una de las cosas que Dios ha determinado para nosotros. Y mire que la obediencia, la exhortación a la obediencia es algo muy poderoso. Y les decía ayer revisábamos que de hecho tiene muchos beneficios y tiene consecuencias positivas. Tiene largura de años, tiene paz, o sea, trae muchas cosas. Abre puertas porque destapa la gracia de Dios y eso es notorio en los hombres. Decíamos en el versículo 5, creo que quedamos ayer, que nos confiemos de todo corazón y que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, en nuestros propios argumentos. A veces derribar nuestros propios argumentos no es fácil, es un reto, es un desafío. Tumbar nuestros propios argumentos a veces no es fácil, pero ahí está Dios. Por eso nos da la mente de Cristo para que nosotros podamos derribar lo de nosotros y sea levantado lo de Él. Anoche me acosté leyendo un libro de meditaciones de Marco Aurelio y, y me llamaba la atención porque un hombre que conquistó muchas batallas, un hombre que enfrentó miles de cosas, pero dicen que aún están en la guerra y son escritos de él, son escritos de él y él decía, la meta es formarnos para transformar. O sea, formar para transformar. Esa obediencia dice que hasta que nuestra obediencia sea perfecta, nosotros vamos a corregir la desobediencia de otros. Nosotros transformamos nuestra conducta para transformar la de otros. Nosotros formamos nuestra conducta, nos formamos en principios y valores, aprendemos ética, aprendemos temor de Dios, aprendemos a actuar coherentemente, responsablemente. Muchas cosas que se habían perdido nos las está devolviendo primeramente la obediencia a Dios. El proceso de rehabilitación, además de ser un acto de rendición, es un acto de obediencia. Esa obediencia usted la recibe, o sea, la forma en su vida para transformar la de otros. En otras palabras, decía Marco Aurelio, me llamó mucho la atención, anoche me acosté con el libro, él ganó muchas batallas, peleó muchas cosas, pero él se sentaba en medio de la guerra y tenía unas personas que él les daba los pensamientos y los transformaba. Pensamientos estoicos. Y bueno, han salido unas corrientes, yo no me voy a meter allí, pero lo que me llamó la atención es que él decía que él, la batalla más grande era contra sí mismo. Voy a ir un momentico, antes de avanzar aquí brevemente, si me acompaña a 2 Corintios, un momentico haga un salto inteligente ahí. Está fallando la señal. ¿Ya está por allí? Me dicen cuando estén por allí. Señor. ¿Ya está allí? Sí, señor. Segunda de Corintios 2:2. No, 10, capítulo 10.
Sí, señor. Léalo desde el 1. Nos aprovecha. Sí, señor. Ya está. Segunda de Corintios 1, Sí. capítulo 10. Desde el versículo 1. Esto pues determiné para contigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Capítulo 2. Porque si yo contristo, ¿quién No, será? segunda de Corintios 10. Ya. Sí, señor, ya. Ya, bulla, también. Desde el versículo 1, padre. ¿Sí? Pablo defiende su ministerio. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviesen según la carne. 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. 4. Porque las armas de vuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 6. Estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ahí quería llegar. Dice que nosotros debemos estar prestos para castigar toda desobediencia. Pero ahí mismo dice, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, mire el tema allí, mire el tema ahí, que hay personas, nosotros no podemos castigar la desobediencia en los demás cuando no hemos castigado la desobediencia en nosotros mismos. Entonces, decía Marco Aurelio en sus pensamientos que la batalla más grande que él enfrentaba era contra sí mismo. O sea, hay personas que quieren enfrentar muchas batallas, que quieren enfrentar muchas luchas, que quieren enfrentarse a demasiadas cosas, cuando no tienen, cuando su obediencia no ha sido perfecta. Yo no puedo mirar allá si no me he mirado acá. Y esos son los argumentos, mire, dice el versículo 5, derribando argumentos. Toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Llevando cautivo, oiga, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La obediencia empieza en nuestros pensamientos. Cuando empieza la batalla aquí y nos llevan a la obediencia, y hay una parte de nosotros que levanta argumentos. Nosotros le llamamos mecanismos de defensa, racionaliza, fue que pitos, que flautas, que aquí, que allá. Y aquí se nos es permitido un margen de error. Pero usted en la calle, no. Usted en la calle
En fracción de segundos puede derribar el castillo. En fracción de segundos puede derribar todo lo que ha construido, todo lo que Dios le ha entregado, todo lo que Dios le ha dado a usted para su goce y para su disfrute. Pero esta era las armas. La obediencia es un arma muy poderosa para usted someter la maldad, para usted someter lo que lo sometía antes. Aquí ya nos la describen no solamente como sabiduría, sino que nos dicen es un arma que no es carnal. Y dice aquí que ya nos trae unos beneficios, pero además de los beneficios nos dice además de los beneficios, aquí nos dice algo muy importante. Es poderosa. Mire, en la obediencia hay poder. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Una fortaleza, y como estamos hablando de Marco Aurelio, una fortaleza es como un castillo. Eso es una fortaleza. Imagínense un castillo en los que vivían los reyes antes. Una fortaleza tiene la capacidad de atacar y no ser atacado. Si usted ve hasta en los dibujos animados, un castillo tiene río, de arriba se ponen los flecheros, no sé si han visto esas películas. Y tiene la capacidad de atacar. Cuando usted tiene fortalezas, ojo, mentales, déjeselas derribar por la obediencia a Dios. Esas fortalezas usted contraataca y resiste. Y muchas veces impedimos, como decíamos ayer, que la palabra entre, que el poder de la palabra se ejecute en su vida. Por eso aquí dice, nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pues usted no va a ir a pelear contra un castillo. Las fortalezas usted las tiene aquí, mentales, bloqueos mentales, limitaciones mentales. ¿Y yo por qué? Bueno, infinidad de cosas en las que muchas veces nos bloqueamos. Hay personas que están activos en la casa, funcionan en la casa. Usted puede estar allí, pero pueden estar operando todavía fortalezas mentales. Y por eso la obediencia es un arma espiritual para vencernos a nosotros mismos. Dicho en otras palabras, lo hemos hablado, la batalla es contra nosotros. Y lo decía Marco Aurelio en sus meditaciones, que la batalla que él enfrentaba era contra sí mismo, era contra los principios, era contra la honestidad, era contra la ética, era contra el bien común. Y creo que eso es importante. Con su obediencia usted derriba fortalezas. Vea, al adicto a veces es muy difícil cuando se le mete algo en la cabeza, no hay poder humano que se lo pueda sacar. O sea, déjeme decirle que no hay poder humano que lo pueda sacar de allí. Y se le da, y se le da, y de ahí nadie lo mueve. Nadie lo puede sacar de allí. Y es que, bueno, sería importante que usted logre identificar cuáles son esos argumentos, cuáles son esas barreras, cuáles son esas fortalezas que impiden
que su obediencia perfecta pueda castigar toda desobediencia. Usted tiene que estar preparado para castigar la desobediencia de muchas personas que actúan mal, que se comportan mal, que no modifican. Con mi obediencia, Dios está obrando en los míos. Decíamos ayer, sino que muchos creen que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios es un libro más, es como una historia de Condorito. La palabra de Dios es poderosa. Por la palabra se creó el cielo y el mar. Por la palabra se resucitaron muertos. Por la palabra los ciegos recobraron la vista. Por la palabra Dios sanó a muchas personas. Y por esta palabra Dios puede hacer muchas cosas en su vida. La palabra tiene que ser como antes, tiene que ser respetada. Los abuelos respetaban tanto la palabra que hacían negocios grandes solo de palabra. Ya de palabra, muy buena gente y todo, pero para alquilar una pieza, un apartaestudio, usted no imagina el papeleo, yo, fiador, propiedad raíz y todo eso, porque no se confía en la palabra. No sé si usted la obediencia lo esté llevando a confiar en la palabra de Dios. Yo veo el poder de la palabra de Dios, yo veo el obrar de la palabra de Dios, yo veo cumplido esto que leemos todos los días. Estamos leyendo en los proverbios, yo lo veo cumplido en mi vida y en mi familia. Si ahí dice que hay beneficios, si ahí dice que la palabra me va a llevar a la obediencia y por la obediencia yo voy a tumbar toda esa basura que yo metí en mi cabeza, porque ya se le olvidó que los entre 70,000 y 90,000 pensamientos diarios que tenemos, la mayoría son basura. Y perdóneme que se lo diga, la mayoría son repetitivos y negativos. Muchos están pensando en el pasado, en el trauma, en la dificultad, en pelear, en el conflicto, en cómo salen de la fundación, pero no cómo se afirman en el proceso de rehabilitación, no en entender la obediencia. Como el muchacho que una vez me dijo, 7 meses esperando para volarme, pero no utilizó esos 7 meses para vencerse a sí mismo, para conquistarse a sí mismo, para ganar la batalla contra él mismo, no utilizó. Esas armas espirituales. Se tiene que ver el efecto de la palabra, pero ¿cuándo se va a ver el efecto de la palabra? Cuando nuestra obediencia sea perfecta. Nosotros estamos prestos para castigar toda desobediencia. Me estoy venciendo a mí mismo. Yo le digo a las personas, hasta lavando el baño, haciendo lo más mínimo que tenga usted, se está conquistando usted. Y volviendo a los proverbios, quedamos en el versículo 6. Dice, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No sé si ese enderezará tus veredas tendrá que ver con conductas y con comportamientos. Nosotros andábamos torcidos. Por la droga, usted se involucraba en torcidos, en muchas cosas que no eran. Y hay personas que a nivel de conducta prefieren seguir torcidos que dejarse enderezar por la obediencia a Dios. Pero mire que sigue hablando de barreras mentales. Versículo 7.
Con la obediencia a Dios, usted tumba a este gigante. Este es un gigantote. Este es un gigante brutal. No seas sabio en tu propia opinión. Oiga, esto es para usted y para nadie más. No seas sabio en tu propia opinión. Si usted quiere llegar a la obediencia, porque todo lo queremos acomodar. Nos salimos por la tangente para las demás personas. Hay unos muchachos que tienen el ministerio Pala. El ministerio Pala es para las demás personas. Yo tenía unos amigos que cuando iban a misa decían, ay, hubiera venido mi esposa para que escuchara lo que está diciendo el padre. Ah, pero eso no es para usted. Usted quiere aplicárselo a los demás, pero no quiere aplicarlo para usted mismo. Allí que, ministerio para las demás personas, sabio en la propia opinión. Enemigo grande de la recuperación, enemigo grande de los seres humanos. Hay personas que llegan a la fundación y no derriban su propia opinión. Si usted sabe más, si esa es su manera, si esa es su forma de la recuperación, ¿por qué usted no lo logró? Y hay personas que llegan a la fundación a luchar contra la corriente. Yo llegué a adaptarme, a ajustarme, a calzar, a incrustar en un sistema que ya estaba establecido. Yo no podía llegar y cambiarlo de la noche a la mañana. Ah, yo sí, cuando soy agente de cambio, cuando mi vida empieza a formarse, transformo. Aprendí esa frase. Entonces yo lo puedo mejorar. Puedo hacer que las cosas funcionen. Y movía la casa, movía bien, activaba una cosa, una delegación, la otra. Cuando yo llegué no había huerta. Y le puedo asegurar que no sé nada de eso. Pero me propuse, hacía mi terapia y llegaron personas con conocimientos y nos íbamos a la galería a hacer trueque. Llevábamos pepino, llevábamos cosas que sembrábamos nosotros y cambiábamos por gordana. En esa época era un lujo, un gordito, de esos gorditos fritos. Creo que hoy estamos más bendecidos. Y eso era un churrasco, eso era un baby beef, esos gordos. ¿Cómo era que un amigo una vez tocó llevarlo por urgencias porque se le quedó un gordo eso? Le echábamos limón y ahora sacábamos grasa y frite gordo. Dice aquí, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Por qué se aparta usted de lo malo? Yo no quiero que usted se sienta obligada. Ay, es que me trajeron aquí. Mire, si usted está caminando en obediencia, usted se aleja de lo negativo, se aleja de lo tóxico, se aleja de lo que no lo edifica, se aleja de la murmuración, se aleja del chisme, se aleja de lo que usted vea que lo puede afectar, del negativismo, de la queja. Usted logra identificar eso sin pelear. Yo sabía qué compañero se la pasaba hablando del pasado y eso era, lo tenía aprendido todo el tiempo.
Estando en la fundación, tú dirás, no, yo ahí no me arrimo. Me arrimo y salgo trabado en esa conversación. De verdad, no había humo, pero salían unas trabas hasta que yo me fui, ¿qué? Alejandro, apártate del mal. La obediencia lo aparta a usted del mal. ¿Cuántas veces usted intentó apartarse del mal y no pudo? Yo tampoco. ¿Cuántas veces? Usted dijo, esta semana no voy a salir, esta semana no me voy a enrumbar. Oiga, y cosa contradictoria, cuando uno decía eso, era donde más se enrumbaba. Y tenía unos argumentos. No, es que yo estaba lo más de bien en la casa, pero nada, me fui a dar una vuelta. Y esa vueltica, terminé enrumbado. No, no, la maldad está en forma de pensamientos, la maldad está en forma de emociones. Todo eso nos puede llevar a actuar mal y la obediencia nos aleja de eso. Así nos echen agua bendita. Así usted vaya a la iglesia. El mal lo va a estar rodeando, lo va a merodear. Y aquí dice el versículo 8, será medicina a tu cuerpo, refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Aquí no cobramos ni diezmo, ni ofrenda, ni nada de eso. Pero si usted quiere recoger también, tiene que sembrar. Si usted siembra amor, recoge amor. Si usted siembra obediencia, recoge obediencia. Si usted siembra perdón, recoge perdón. Si usted siembra paciencia, recoge paciencia. Y si usted siembra plata, ¿qué recoge? Abundancia. Prosperidad. Bendice a Dios con todos tus bienes. De esa manera bendecimos a Dios, que lo de nosotros sea para su servicio, para hacer el bien, para rescatar vidas. Yo a veces, entre comillas, digo, tengo un carro, pero ese carro no es mío, ese carro me tengo que ir a mojar porque ese carro está consagrado, está bendecido a Dios y se necesita para cosas buenas, para ir por alguien, para llevar a un paciente al médico, para recoger comida. Con mis bienes. Cuando yo estaba en rehabilitación, a mí me dieron la oportunidad de trabajar las artesanías. Y yo le decía al director, me gané tanto. Voy a comprar un tarrito de pintura para la casa. Director, vi que tal cosa está dañadita. Director, la voy a cambiar, ¿me da permiso? Sí, hágale. Y sembraba. Perdóneme la cuña. Si usted quiere recoger, yo no lo puedo obligar, por eso para que no diga o que uno se queda con las cosas o que uno quiere ser arbitrario, prefiero no hacerlo. Pero aquí está un principio, a Dios hay que bendecirlo y parte de la obediencia con nuestros bienes, sobre bien. Esta semana teníamos mucho limón y me fui a repartirlo al parque. Yo lo puedo vender, yo lo puedo vender, pero prefiero sembrar. Pero yo sé en el fondo, no lo hago por interés. Pero si usted siembra, recoge. Y usted la semilla que siembra, esa misma va a recoger. No va a recoger, usted no siembra papaya y recoge yuca. Si siembra papaya, papaya recoge.
Por eso la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Y hace parte de la obediencia, honrar a Dios con nuestros bienes, dar las primicias de todos los frutos. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No sé si usted quiera esto. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. ¿Qué nos quieren decir aquí? Hay personas que anteponen lo económico por encima del proceso de rehabilitación. Tener abundancia, vivir bien, ganar, no es malo. Reitero, no es malo, ni estoy en contra de ello. Pero usted no puede poner de primero eso que el proceso de rehabilitación. Hay muchos que aquí se desesperan porque no ven plata, porque no facturan, porque afuera eran productivos, entre comillas. Se lo voy a decir en otras palabras más crudas. Con trabajo, usted puede ir a su plan. Con emprendimiento, usted puede terminar en la olla. Y lo he visto y lo veo en cantidades. Pero con sabiduría, no. Si usted es sabio, usted se da cuenta que todavía le falta. Si usted es sabio, usted identifica que todavía tiene que trabajar en usted mismo. Por eso aquí nos dice, yo como que me salté el versículo 11 y 12, pero ya me devuelvo ahí. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Venga, yo le digo algo. Con toda la plata del mundo, usted no puede comprar sobriedad. Dígame en qué tienda para pasarle lo que tengo en los bolsillos. Para que usted vaya a comprar sobriedad. ¿Cuánto vale un día sin consumo suyo? Usted va a decir, yo en un día me fumaba o me gastaba tanto. No, vale más. Vale tanto que ni usted ni yo lo pudimos pagar. El Hijo de Dios fue y lo pagó en la cruz. Y Él nos absolvió. Él pagó por nosotros. No se desespere. Tranquilo. Adquiera sabiduría. Adquiera armas espirituales. Una de ellas, la obediencia. Todo ser humano es tentado, es seducido, es atraído hacia la desobediencia. El rey David, un hombre conforme al corazón de Jehová, Dios una vez le dijo, yendo a la guerra, le dijo, David, vos no necesitas hacer censo, conteo del ejército. ¿Por qué? Porque cuando se iba a la guerra, siempre se decía, el ejército contrario tiene 1000 hombres. Entonces el otro ejército decía, pues vamos con 2000. Y con ese conteo, usted sabía con cuántas personas iba a la guerra. De hecho, eso se sigue viendo. Si usted busca en Google, ¿cuántos hombres tiene el ejército de los Estados Unidos, el ejército ruso, el ejército chino? ¿Cuántos hombres tiene el ejército venezolano, el ejército colombiano? Y sale, ¿cuántos aviones sale? A David le dijeron, David, no haga eso porque la victoria suya no depende de eso. Dios le dijo a David, la victoria suya depende de mí. Mire, ¿qué es hacer un censo, muchachos? ¿Qué es hacer un conteo? Dios le había dicho, no haga conteo. Si yo le digo que vaya a la guerra, vaya con los que tenga. Pero argumentos en la mente, fortalezas mentales. Y el rey David llamó a los generales del ejército y les dijo,
hágame en el censo, me cuentan. Y apenas terminaron de contar, le llevaron la información al rey David, un hombre conforme al corazón de Jehová. Dice que Satanás lo sedujo, lo cautivó para que él hiciera el censo. Miren, no hay droga, no hay alcohol, no hay rumba. Solamente que Dios le dijo, no censes, no comas de eso. Pero la serpiente con su astucia le dijo, coma. Eso es pura cháchara. Dios sabe que el día que ustedes coman de eso, ustedes serán como Dios. Dios es un charlatán. Maté a un charlatán. Eso es cuento. Y esa misma desobediencia se le vende a los demás. No trabaje más, ya deja eso ahí, que aquí en la fundación no nos pagan. Para trabajar acá, trabajamos allá afuera en la calle y allá sí recibimos plata. Aquí no nos dan ni las gracias. ¿Seguro? Argumentos en la mente. Y David fue tentado e hizo el censo. Y ahí mismo le llegó Dios. ¿Quién te mandó a que censaras? No, que tal, que pitos, que flautas. Y ahí de que le vino. Versículo 11 y 12. Cuando el rey David lo cogió Dios y los amarrió. Y cuando usted está en un grado alto, yo no corrijo lo mismo a un niño de 1 año o a un niño de 10 años. Es la misma corrección para un bebé. No, señor. No, Como señor. para un adolescente. No, No, señor. señor. Aquí ya hay unos que han crecido, aquí ya hay unos que están grandes y todavía quieren que uno les lleve el tetero y diga citico, hijito mío, mi bebé, mi muchacho. Y a veces les llega a uno, venga bien, usted está grande, pare de firme, porte de serio. Y no les gusta. ¿Sabe qué se ganó el rey David? Lo que dice aquí en el versículo 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová, ay, 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 me lo iba a saltar. Porque Jehová el que ama castiga, como el padre al hijo que quiere. Está bueno por una imagen. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová el que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. El rey David se ganó tremendo castigo, se ganó tremenda corrección. Vino el padre y le dijo, venga, mijo, ¿qué quiere? ¿Caer en manos de sus enemigos? Vea, el castigo fue tan duro que el mismo Dios, por corregir al rey David, le quitó su propio hijo. Perdió un hijo. Le dio tan duro, ese hombre se tiró al piso, se postró, cayó en depresión, pero Dios lo corrigió. Puede estar depresivo, puede estar psicótico, puede estar dándose contra las paredes, pues entonces lo vamos a corregir. No le negó la corrección. Y es más, le dijo, ¿qué quieres? ¿Caer en manos de tus enemigos o qué quieres? Y sabe que el rey David le dijo, no, Dios, corrígeme tú, porque así me duela, tú me corriges con amor. Y le dijo Dios, bueno, el rey no se le movió la casa, se volqueteó la casa, como decimos nosotros, a nivel de la fundación. Se volteó la casa, se volteó el hogar, pero no le negó la corrección. Parte de la obediencia a Dios es que usted y yo entendamos que necesitamos corrección y necesitamos castigo. Si yo me vuelo, qué sé yo, en estos días vi unos personajes andando por la calle del Mío, en Cali. ¿Qué es andar por la calle del Mío? Vinieron los guardas, los cerraron y venga, mijo, las motos para arriba, multa. Eso es un castigo, eso es una corrección.
Y así sucesivamente, usted va entendiendo la obediencia. Salto al versículo 15, la obediencia, la sabiduría es más preciosa que las piedras, es más preciosa que las piedras preciosas. Todo lo que puedes desear no se puede comprar con ella. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda, riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas hay paz. Árbol de vida a los que ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos y la inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo y serán vida a tu alma y la gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de ruina de los impíos cuando viniere. Oiga, hay personas que andan psicoseados, que todo el tiempo es mirándolo mal, que todo el tiempo los persiguen, que todo el tiempo les quieren hacer daño. Yo no me trasnocho con eso. Yo solamente obedezco, camino en sabiduría y Dios se encarga de eso. Dios tiene el control de eso. Jehová, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Y cuando tuvieres poder para hacerlo, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré. Cuando tienes contigo que darle, no se canse de hacer el bien. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Esto es para usted. Ciertamente bendecirá la morada de los justos. Eso es lo que Dios quiere con usted. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Serán allá aislados, rechazados. Les voy a decir algo, les voy a contar algo para terminar. Agradecido con Dios. Me levanté con más ganas de avanzar, de ver la grandeza y de ver la fidelidad de Dios. Nuestros argumentos, dejando que Dios tumbe nuestras fortalezas, que a veces creemos hasta tener la razón. Y por eso nos tiene que venir correctivo y castigo. Yo le decía ayer, me tocó decirle a un personaje, venga, mijo, ¿cómo así? Y el adicto se vive en un mundo, pero Dios es bueno. Y yo quiero esta arma tan poderosa para destruir fortalezas, llamada obediencia, llamada sabiduría de Dios, llamado temor de Dios para alejarme del mal. El mal no lo quiere soltar a más de uno, sino que lo persigue, le entra en pensamiento, en forma, no solo en droga, en muchas cosas. Pero Dios es bueno y esta palabra tiene poder. Yo ayer decía que por la obediencia de nosotros, Dios bendice nuestra familia. Dios guarda nuestra casa, Dios guarda nuestro hogar. Y vi eso ayer. Me llamó mi hijo por la noche y al inicio me costó creerla. Por robarlo, le hicieron un disparo. Le hicieron un disparo. Por robarlo ahí en Cosmocentro, cogiendo el mío, 2 motos, quieto ahí, pasa el teléfono y el hombre como que no había ni qué hacer y como que arrancó a correr y ¡pum! Y me mandó el saco con el hueco. Con el hueco. No le tocó un pelo. Desde luego que un susto. Pero cuando él me contaba, yo me acordé de lo que habíamos hablado por la mañana. Que yo me encargo de lo de Dios y Dios se encarga de lo mío.
Esta palabra no es solamente para que usted la llene en el cuaderno. Esta palabra tiene poder. Esta palabra es viva y eficaz. Esta palabra se cumple. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Dese la oportunidad de experimentar el poder de la palabra. Y si la palabra nos está hablando de obediencia y nos está hablando de los beneficios, créalo, créalo. Yo quisiera decirle otra cosa, pero a mí por donde mejor me ha ido es por aquí. Intenté caminar por muchos caminos, así se vieran bonitos. No me funcionaron. Pero hoy puedo decir, como dijo el siervo, por allá en Deuteronomio, te amo a ti, amo tu casa y me va bien contigo. Hoy puedo decir que amo a Dios, amo su casa, defiendo su casa, pero también me va bien. Porque en la calle salí a conquistar, salí a montar negocios, salí a vender, salí a emprender y volví a lo mismo, al punto de partida. Conseguía algún bien material y terminaba después en la olla. Amén, familia. En nuestra vida, practiquemos la obediencia y me cuenta cómo le va. Me cuenta cómo le va. Amén. Dios lo bendiga. Feliz resto de día. Vamos a dejar allí. El Señor nos guarda. Chao, chao.